Hemos dicho, como regla general, que la eferencia del cerebelo estaba dada por las axones o fibras nerviosas de los núcleos intracerebelosos. Es decir, que las únicas fibras o axones que salían del cerebelo eran de los núcleos intracerebelosos. Para la función del equilibrio, va a haber una excepción. La mayor parte de células de Purkinje del lóbulo flóculo nodular, es decir, de los dos flóculos y el nódulo que corresponde al arquicerebelo, van a salir del cerebelo y van a ir a los núcleos vestibulares. Repito, la mayor parte de células de Purkinje del arquicerebelo, es decir, los dos flóculos y el nódulo, van a salir del cerebelo y se van a dirigir hacia los núcleos vestibulares. Si vemos la imagen, mi pantalla, esta imagen celeste de aquí es una célula de Purkinje que sale y va a los núcleos vestibulares, que son los que están de colorcitos. Aquí tenemos otro ejemplo. Está en el flóculo esta célula de Purkinje en celeste y va directo a las células vestibulares, a los núcleos vestibulares. Hemos dicho que en su mayoría, la minoría de células de Purkinje va a ir a los núcleos del techo y los axones de los núcleos del techo van a ir a los núcleos vestibulares. Repito, la minoría de células de Purkinje se va a dirigir a los núcleos del techo y de los núcleos del techo se van a dirigir a los núcleos vestibulares. Entonces, si vemos otra vez la imagen, el dibujo, los receptores van a estar en el oído, va a haber una vía que se llama vestíbulo cerebelosa, que va hasta el cerebelo, esa es la información del oído del receptor, y el cerebelo va a actuar directamente, es decir, las células de Purkinje de los flóculos y del nódulo van a actuar directamente sobre estos núcleos vestibulares. Es decir, van a actuar sobre los núcleos vestibulares como si fuesen núcleos intracerebelosos. Ahora, la minoría sí va a actuar como siempre, es decir, van a ir a los núcleos intracerebelosos, en este caso lo que corresponde a los núcleos del techo, y de los núcleos del techo se van a ir a los núcleos vestibulares. Para ver el tono muscular. Para ver el tono muscular, quiero que presten atención a mi pantalla, a esta imagen. Yo tengo aquí una imagen del tronco cerebral. Y lo estamos viendo el tronco cerebral de perfil o lateral. Y aquí atrás está el cerebelo. Yo estoy haciendo dos trazos, uno de A a B y otro de B a C. Este de A a B pasa por el mesencéfalo hasta la mitad del cerebelo y el otro pasa por el bulbo. Todo esto es como una tajada que yo le voy a sacar. Y acá lo estoy viendo lateral para explicar y aquí lo estoy mirando de frente. Es decir, si yo estoy parado acá y le he sacado esta porción, voy a ver al mesencéfalo de abajo. Este es el mesencéfalo que yo lo estoy mirando de abajo. Y voy a mirar al bulbo de arriba. Es decir, aquí está el bulbo de arriba. Y voy a ver el cerebelo que está, es decir, esta B de aquí estaría aquí. La A estaría aquí y la C estaría aquí. Esto para mostrar la parte del cerebelo y sus núcleos intracerebelosos. Entonces, para el tono muscular,
si miran, las células de Purkinje celeste van a actuar sobre los globosos y emboliformes. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el mesencéfalo yo voy a tener los núcleos rojos, aquí los ven. En el mesencéfalo yo tengo los núcleos rojos. Ya hemos visto los núcleos vestibulares que están entre la protuberancia y el bulbo. Ya hemos visto los núcleos vestibulares que están entre la protuberancia y el bulbo. Y tanto en el bulbo como en la protuberancia voy a tener núcleos reticulares. Tanto en el bulbo como en la protuberancia voy a tener unos núcleos reticulares, es decir, núcleos reticulares bulbares y núcleos reticulares protuberanciales, que aquí no se ve porque hemos sacado la protuberancia. Entonces, repito, para el tono muscular, las células de Purkinje van a actuar sobre los globosos y emboliformes. Estos globosos y emboliformes van a actuar sobre los núcleos rojos, sobre los núcleos vestibulares y sobre los núcleos reticulares de la protuberancia y el bulbo. Repito, los núcleos globosos y emboliformes van a actuar sobre los núcleos rojos, sobre los núcleos vestibulares y sobre los núcleos reticulares de la protuberancia y del bulbo. Para que todos estos núcleos, me refiero a los rojos, vestibulares y reticulares de la protuberancia y del bulbo, puedan actuar en forma descendente sobre la motoneurona gamma. Repito todo de nuevo. Las células de Purkinje del paleocerebelo van a actuar sobre los núcleos globosos y emboliformes. Estos núcleos globosos y emboliformes van a actuar sobre los núcleos rojos del mesencéfalo, sobre los núcleos vestibulares y sobre los núcleos reticulares de la protuberancia y del bulbo, para que todos estos núcleos, es decir, rojos, vestibulares y reticulares, desciendan e influyan sobre la motoneurona gamma. En el anterior parcial ya hemos visto que la gamma va a actuar sobre las fibras intrafusales, va a contraer sus polos, esto va a estirar el ecuador, la terminación anuloespiral va a ir a la médula espinal, va a hacer sinapsis directo con la alfa y la alfa va a contraer el músculo. Ese es el tono muscular. Lo que estamos viendo ahora es quién actúa sobre la gamma. Quien actúa sobre la gamma son los núcleos rojos, vestibulares, reticulares protuberanciales y bulbares. ¿Y quién actúa sobre esos núcleos? Los globosos y emboliformes. ¿Y quién actúa sobre los globosos y emboliformes? Las células de Purkinje del paleocerebelo. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Para hablar de coordinación motora, vamos a hacer una aclaración. Siempre que hablo de coordinación motora, estoy hablando de movimientos voluntarios. Es decir, yo me toco con la punta del dedo la punta de la nariz. ¿Quién hace este acto? ¿Quién hace que se realice este acto? Dos neuronas. La vía piramidal, es decir, la célula piramidal gigante de Betz y la alfa. Esas dos neuronas hacen que yo pueda
tocarme con la punta del dedo la punta de la nariz. ¿Estamos? Entonces, para esta función, el cerebelo va a actuar como un comparador. Por un lado, va a recibir la información de la orden. ¿Cuál es la orden? Que me toque la punta del dedo con la punta de la nariz. Entonces, a través de la vía córtico-pontocerebelosa, yo recibo la información de la orden, del movimiento que se tiene que realizar. A su vez, cuando yo estoy haciendo el movimiento, cuando yo estoy realizando el movimiento, voy a recibir información propioceptiva del acto. Es decir, sintiendo cómo estoy haciendo el movimiento, esa información va corriendo al cerebelo en milésimas de segundo. Entonces el cerebelo tiene dos informaciones, una de la orden y otra del acto. Y el cerebelo va a actuar sobre la piramidal gigante de Betz y sobre la alfa, es decir, sobre la neurona motora superior y sobre la neurona motora inferior. Repito, el cerebelo va a actuar sobre la neurona motora superior y sobre la neurona motora inferior. Para que el movimiento salga coordinado, para que el movimiento salga perfecto. Y para que puedan comprender mejor, yo voy a decir que este movimiento tiene tres elementos. Un elemento es la distancia, o metría. Un elemento es la distancia o metría. El otro elemento es la fuerza. Si yo no le pongo mucha fuerza, el movimiento termina antes. Y si le pongo mucha fuerza, me aplasto la nariz. Y otro elemento es la dirección. Yo tengo que ir a la nariz, no tengo que ir a la oreja o a la otra oreja o al otro lado. La dirección. Son tres elementos: metría o distancia, dirección y fuerza. Si yo tuviese alterado el cerebelo, va a estar alterada la metría. Es decir, en vez de hacer un solo movimiento, voy a descomponer el movimiento, voy a hacer muchos movimientos. O sea, voy a hacer varias distancias. Puedo terminar antes o puedo aplastarme la nariz. Entonces, Micaela,